que se peinen, cuñados. Listo. Listo. Entonces, les comentamos, ya vamos a abrir el espacio también para la transmisión en vivo a través del Facebook del Jurídico. Les damos la bienvenida a todos y a todos los compañeros que atendieron el llamado de la Secretaría de Jubilados y Pensionados, de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y sobre todo de la sección 18 de la CENTE. Agradecemos aquí a nuestro secretario general, Gamaliel Guzmán Cruz, que tuvo a bien también estar presente en este espacio y sobre todo a nuestro invitado, el doctor Gustavo Leal Fernández, investigador de la UAM, Muchas gracias. que el día de hoy nos va a compartir sus conocimientos. A partir de, si me lo permiten, vamos a empezar a transmitir en vivo en Facebook en 3, 2, 1. Listo, ya estamos transmitiendo en Facebook. Bueno, pues muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que se dieron cita el día de hoy en este espacio del Jurídico, espacio virtual. El día o esta tarde tenemos como invitados especiales a nuestro amigo doctor Gustavo Leal Fernández. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Metropolitana, y a nuestro secretario general, al profesor, Gamaliel Guzmán Cruz, secretario de la sección 18 de la CENTE. Si me lo permiten, vamos a hacer una pequeña reseña de quién es el doctor Gustavo Leal. Él nació en la Ciudad de México el 1 de agosto de 1953. Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Innsbruck, Austria, y en el Gabinete del Ministro de Sanidad del Consumo en Madrid, España. Ha sido también profesor visitante en Duke University Durham, en North Carolina. Trabaja como especialista en la política pública de salud y seguridad social desde 1979. Cuenta con libros, artículos en revistas especializadas y tiene experiencia como conferencista, panelista, moderador y el arbitraje de artículos del sistema. Ha sido asesor tanto de la ONG como de diferentes gobiernos. Es miembro de varios comités editoriales, columnista en la prensa nacional, comentarista en radio, TV y colaborador regular de portales electrónicos. En sus últimas publicaciones, analiza las políticas de salud y seguridad social de las administraciones del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Además de artículos, en 2018 publicó el libro 2014, Salud Universal en México, la reforma que fracasó y Health Reform in Mexico, Governance and Potential Outcomes. En 2019 vio la luz Pensiones en México o caso de la estrategia fallida. Y en 2020 apareció el artículo México hacia un mejor horizonte pensionario. Durante 2021 aparecen diversos materiales en Internet, TV, radio, y así como otros libros y artículos donde se examinan a profundidad las políticas socialistas de la Cuarta Transformación en salud, pensiones y vivienda. Entre ellos el libro IMSS Bienestar 41 años, visiones operativas, más salud o más comunitario. Actualmente es profesor investigador titular C de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y del Departamento de Atención de Salud, Área Salud y Sociedad. Le damos la bienvenida al doctor y para inaugurar, gracias doctor, para inaugurar este evento le damos la palabra a nuestro secretario general, profesor Gamaliel Guzmán Cruz. Permítame enviarle el micrófono. Listo, secretario. Bien, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Doctor Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Gamaliel. Un gusto conocerlo y agradecidos que esté con nosotros en este espacio. Como Gracias, bien nos decía el compañero Otoño, pues la idea de este evento es precisamente revisar cuál es la condición que en este momento se tiene con respecto al sistema de pensiones. Comentábamos antes de abrir la sesión con el doctor que en el 2007 la CENTE dio una lucha ejemplar al lado de otros sindicatos que cotizamos al ISSSTE, en donde precisamente se tuvieron avances importantes, sobre todo que todos tuviéramos una conciencia de lo que implica la reforma a pensiones. Y esto pues nos generó también un conocimiento mayor. Allí estuvimos en esa lucha tan importante como coordinadora, como sección 18 del Estado de Michoacán. Y bueno, pues seguramente que ahorita ahondará más en el tema. Yo
para no quitar mucho tiempo, quiero agradecer a todos, compañeros, compañeras, el interés mostrado en esta sesión, parte de los conversatorios que viene desarrollando una de nuestras comisiones del Comité Ejecutivo Seccional, nuestro movimiento magisterial del Estado de Michoacán, la Comisión de Asuntos Jurídicos, y que bueno, felicitamos estos esfuerzos que se vienen realizando. Entonces, sin más ni más, agradezco a todos, compañeras y compañeros, el hecho de que nos acompañen. Vamos a estar por aquí escuchando atentamente. Seguramente que vamos a tener una muy buena conferencia. Ya escuchamos todo el currículum que se leyó del doctor y nos parece muy amplio su conocimiento sobre el tema. Entonces, compañeras y compañeros, bienvenidos. Y bueno, estamos aquí a la orden. Gracias. Muchas gracias, secretario. Pues les explicamos, compañeras y compañeros, la dinámica de este trabajo. Vamos a estar dando un tiempo de 90 minutos al doctor Gustavo Leal para que retome su tema. Después de eso vamos a dar un espacio de 30 minutos para cualquier pregunta, para cualquier situación que puedan ustedes estar ahí observando o aunando el tema. Y pues somos un espacio noble en el cual cualquier modificación cabe, cualquier opinión que ustedes tengan a bien, las vamos a escuchar con mucho gusto. Entonces, Gustavo, pues adelante, te cedemos el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar, un saludo a todos los que estoy viendo aquí en mi despliegue de galería, y quiero empezar pues agradeciendo mucho la invitación que me hicieron para tratar este tema, que viene de una conferencia previa que impartí en la sección novena, en la sección de jubilados, que tuvo una afluencia muy grande y que lamentablemente no se grabó. Ahí estaba, para mi buen gusto y el de ustedes, pues estaba Toño y Reinaldo, que luego me buscaron inmediatamente para que replicáramos ese contenido el día de hoy, cosa que también celebro porque me han pedido mucho la conferencia de ese día en la novena. Lamentablemente nadie la grabó, pero esta oportunamente se está grabando, lo cual nos va a dar oportunidad de que llegue un auditorio más grande que estoy seguro que ustedes van a poner en circulación. Quiero también agradecer y presentar, está aquí entre nosotros Hugo Garrido, ahí lo pueden ver, no tiene micrófono, pero lo están ustedes viendo. Él forma parte de mi grupo y eventualmente en el transcurso de la exposición le voy a pedir también que intervenga con algunos puntos de vista. Hugo Garrido es un consumado miembro de un sindicato que le merece todo nuestro respeto, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, y es hijo de electricistas, y él mismo es un hombre muy competente en materia de la situación eléctrica del país. Pero me ha acompañado durante muchos años con mi grupo en el tratamiento del asunto pensionario, particularmente el tema de las AFORES. Así que le agradezco mucho a Hugo que haya podido retirarse de sus muchas actividades y que nos acompañe en esta sesión. Y decirles que evidentemente en esta sesión vamos a dar un panorama general del sistema pensionario, pero con un objetivo principal, que es que ustedes, como la sección 18, que son con un papel destacadísimo que tuvieron en 2007, pero también mucho tiempo después, porque he tenido la oportunidad de estar infinidad de veces en Morelia y otras partes del estado tratando el tema, pues sacaran ustedes particularmente en claro lo que es mi interés principal, que es el apartado B y el lugar que puede tener la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hoy en un espacio que se va a abrir para debatir el futuro pensionario de todos los que estamos en ese apartado. Vamos a tratar tres temas. El primero es el tema del apartado A. ¿Qué fue lo que hizo AMLO? ¿Cómo dejó el asunto? ¿Y cómo queda el problema? Segundo, vamos a plantear la posibilidad de que se haga algo diferente en el apartado B. Y tercero, me voy a referir especialmente a asunto que apenas toqué en la conferencia de la novena, pero que sé por platicar con Toño y un poquito también con Gamaliel y Reinaldo, que nos está siguiendo, que es de mucho interés, que es la agenda específica de los jubilados y pensionados en México. Estos tres temas, en el entendido también aclaratorio de que yo no formo parte
de ningún partido político, ni he formado, ni formaré. Soy un analista independiente que se dedica a estos temas, como le platicaba Gamaliel, hace más de 40 años. Así que con estos antecedentes entramos al corazón del problema. ¿Qué fue lo que pasó con el apartado A desde que Andrés Manuel López Obrador empezó a ocuparse del asunto ya como presidente de la República y que tuvo una solución en este año 2020? Bueno, yendo a la médula del asunto y sin muchos rodeos, lo que pudimos observar los que seguimos este tema desde hace muchos años es que como candidato a la presidencia de la República, el licenciado López Obrador jamás tocó el tema de las pensiones. Lo tocó ya como presidente de la República, particularmente desde principios del año 2020. Antes, en agosto de 2019, y esto es importante en el caso michoacano, tomando el caso de los trabajadores de Pemex y tomando el caso de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, él aseguró que durante su administración no se elevaría la edad de retiro, cosa que se le aplaude y se le reconoce. Pero lamentablemente, en el año 2020, esta oferta no fue cumplida por los funcionarios federales de la educación en el caso muy penoso de la modificación del contrato colectivo de los trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esto, que está abierto además a un debate todavía legal, mostró que la cuarta transformación en materia de pensiones, que va a ser mi gran tema para el asunto del apartado B, en materia de las universidades públicas, estableció una política enteramente continuista neoliberal. No hay ni una sola alternativa puesta sobre la mesa para los trabajadores universitarios en materia de pensiones. Hoy no voy a tratar ese tema porque forma parte de un solo gran universo del sistema pensionario, junto con el que platicaba con Gamaliel, que es las cajas o los institutos de pensiones civiles como el que ustedes tienen en Michoacán, que conozco perfectamente y que también es un tema aparte. Ni los sistemas universitarios ni los sistemas estatales van a ser tratados hoy en la conferencia, pero sí los dos grandes apartados del artículo 123, que son el apartado A y el apartado B. Como decía, el presidente no se ocupó del asunto hasta entrado el año 2020. Entrado el año 2020, les puedo resumir que lo que él hizo fue una finta. En un momento, su actitud fue la de decir que el sistema estaba lleno de problemas y, como hemos señalado los que seguimos estos temas desde hace 23 años, con la reforma a la ley del IMSS de 1995-97 de Zedillo, era claro que si no se hacía algo, el sistema de ahorro para el retiro privatizado iba a explotar, como ha explotado el sistema chileno, y en la ruta que ustedes saben ha conducido a unas movilizaciones sociales nunca vistas en Chile, justamente por el tema pensionario, antes de lo que ahora conocemos y que está a propósito de lo que van a resolver los chilenos muy pronto, que es la constitucionalidad de su constitución impuesta por Pinochet y que incluye, por supuesto, la seguridad social y lo que es el equivalente de las AFORES en México allá, que son las AFPs. El presidente realmente lo que hizo fue una finta. Lo que dijo es que la cosa estaba muy grave. Se entiende que él lo que hizo fue dar un paso hacia adelante para decirle al sector patronal, hagan algo. Y dejaba la duda de que iba a ser él. Pero poco tiempo después empezamos a ver cuestiones inquietantes. Lo primero que nos llamó la atención es que él empezó a decir que él ya tenía una propuesta y que la propuesta que tenía para el apartado A, es decir, todos los trabajadores que cotizan en la industria privada y que ampara el Instituto Mexicano del Seguro Social, un universo de 20 millones de trabajadores, él ya tenía una propuesta y que venía del sector patronal y que era en beneficio de todos.
Inmediatamente yo empecé a comunicar esto, particularmente en artículos escritos y en muchas conferencias. Y lo que preguntaba es cómo podía ser una solución para todos si la propuesta venía del lado patronal. Bueno, justamente ese es el corazón del asunto. López Obrador fintó que podía hacer algo, pero finalmente se ocupó del asunto como presidente, pero no se preocupó del asunto de largo plazo del tema pensionario, porque la solución que le dio al apartado A, que es el único que ha sido ahorita atendido, podríamos decir, deja intacto el fondo del problema público. El fondo del problema público es el sistema de capitalización individual, que es el de las AFORES, y que significa que en México, para pagar pensiones, se pagan por cuentas individuales. Esto fue lo que introdujo Zedillo en 1995 y que lleva ya 23 años. Es decir, lo que el presidente puso sobre la mesa fue una cuasi solución que solo lo va a agravar. Yo lo resumo de la siguiente manera. Lo que el presidente hizo fue patear el bote. Patear el bote hasta el año 2030. Aquí entra la siguiente duda que me gustaría mucho que ustedes escucharan con atención. No solo es el presidente el que tomó esta decisión, está también la Secretaría de Hacienda de la Cuarta Transformación. El secretario Arturo Herrera, que está convencido de que lo que se tiene que hacer en pensiones en México es poner a competir a las AFORES para que mejoren las pensiones, lo cual es una ilusión, porque el problema de fondo del sistema de pensiones privatizado en México es que al romper el compromiso intergeneracional, las pensiones de un solo trabajador con cuenta individual con ese nivel salarial nunca van a dar una pensión encima del 30% del último salario devengado. Es entonces muy sintomático que el secretario de Hacienda crea que solo con más competencia se puede resolver un problema que es estructural. Pero no solo él. Al empezar el sexenio, se nombró al frente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro a un técnico que no entiende el problema, Abraham Veladib, que forma parte justamente de la generación neoliberal, igual que Arturo Herrera, que cree que la vía privilegiada para pagar pensiones en México siguen siendo las cuentas individuales a través del sistema AFORE. Es decir, lo extraño es que la Cuarta Transformación, como ya mencioné que pasó en las pensiones universitarias, no se haya planteado la posibilidad de innovar en materia pensionaria, trayendo lo que López Obrador presenta como una economía moral, sino que hayan repetido la misma receta, pero incluso es más grave, porque lo que ahora vamos a exponer a continuación, aprobaron, va a implicar más recursos fiscales sin mejorar el problema. Es decir, el subsidio estatal sube sin que el problema quede estructuralmente atendido. Esto es la así llamada salida para el apartado A. López Obrador lo hizo, digo, primero con una finta, luego dijo que había una propuesta que venía del lado de los propios empresarios, y luego, el 22 de julio del 2020, reunió en una conferencia mañanera al sector empresarial, a sus funcionarios de Hacienda y, por supuesto, a un segmento intensamente corporativo del sindicalismo, a la CTM, para presentar un acuerdo para el fortalecimiento de las pensiones. Ahí se firmó este acuerdo y ahí entendimos, al estudiar el acuerdo, que el asunto no quedaba resuelto. Lo que se hizo fue, en síntesis, pedirle una aportación mayor a los patrones de aquí al año 2030, que empezará en 2023, y luego incrementar, como digo, el subsidio del gobierno para, en primer lugar, bajar las semanas de cotización de 1,250 que estaban a 1,000, empezando por 750 este año 2021, y por otro lado, conformar de una manera
diferente, pero en el sótano, lo que conocemos como pensión mínima garantizada. Ese es el paquete que se propuso en aquel acuerdo del 22 de julio de este año 2020. Posteriormente, esto que se llevó inmediatamente a cámaras fue presentado como iniciativa el 22 de septiembre de este año. Aquí hay que consignar otra cuestión relevante. En cámaras no hubo debate. Se hizo un parlamento abierto que no captó la urgencia de que este tema fuera debatido de manera diferente. En la Cámara de Diputados y de Senadores, verán ustedes, se arman estos parlamentos abiertos que en México siguen siendo un recurso muy limitado porque un parlamento abierto, cosa que habría que legislar y no está legislada, como lo hacen otros países, consistiría en que se reúnan ahí las posiciones más importantes en el diferendo o lo que se está discutiendo y que el Poder Legislativo tome una posición. Los parlamentos abiertos que hemos visto todos, más bien son muros de lamentaciones y muros de elogios, con intervenciones de 3 y 4 minutos, como si fuera más bien un aparato de arenga política, más que un espacio para reflexionar sobre un asunto público. Este parlamento abierto que se hizo en materia de pensiones dejó ver claramente el mismo fenómeno. En ningún momento el Poder Legislativo tomó una posición diciendo, el presidente dice esto, pero nosotros decimos esto otro. No, operaron, sobre todo el partido Morena, operó ahí como una recámara para apoyar la decisión del Poder Ejecutivo, de tal manera que no hubo un debate parlamentario. Pero también es cierto que desde el acuerdo del 22 de julio que les mencioné, no se escuchó ninguna otra voz que la que López Obrador decidió que tenía la solución, que era esta propuesta del sector empresarial, particularmente del Consejo Coordinador Empresarial. Sobre la mesa, como voy a tratar a continuación, había muchas otras alternativas, pero no fueron escuchadas. Y al final, el propio López Obrador ha reconocido, no estatizamos, le dimos una solución conveniente para los propios intereses, él dice de todos. En verdad eso no es exacto. Lo que pasó es una propuesta continuista que preserva el sistema de afores y los problemas estructurales del sistema de ahorro para el retiro en México, dándole pues una bocanada de oxígeno subsidiado hasta el año 2030. Es decir, el gobierno que gane las elecciones de 24 va a volver a tener que tomar cartas en el asunto porque el asunto está estructuralmente irresuelto. Después de que se presentó la iniciativa y donde la discusión, como les digo a ustedes, fue parlamentariamente muy pobre, no se diga en otros espacios de la opinión pública, los pocos espacios en que pudimos discutir fueron espacios básicamente sindicales, donde además hay que decirlo, los sindicatos carecieron de una propuesta, por más que se les dijo 5 o 6 años antes a diferentes representaciones sindicales que trabajaran una propuesta, que financiaran un equipo para que ese equipo tuviera, como en el caso de la Ley Federal del Trabajo, que ahora nos llevó a la reforma de la justicia laboral, que tuvieran un antecedente para debatir. Los sindicatos no fueron capaces de desarrollar ninguna propuesta alternativa, básicamente por no querer financiarla. Así que finalmente en diciembre, el 16 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece estos cambios que, como les digo, ustedes entran en operación, algunos este año 2021 y otros van a entrar la aportación patronal a partir del año 2023. La solución que le dio el presidente de la República al apartado A no es solución, es una posposición. Significa que el Estado va a poner más recursos
y el problema estructural queda irresuelto. Los jóvenes mexicanos que están cotizando en Afores, dentro de 10 años, más los que ya estaban, no van a tener una expectativa pensionaria mejor que la que, pues evidentemente, se esperaba que podría haber incorporado la cuarta transformación en un debate sobre un rumbo diferente para pagar pensiones en México. El dinero extra que se va a poner vía subsidio, además, nos inquieta mucho. Esta iniciativa, elaborada básicamente por los abogados empresariales que reúne el Consejo Coordinador Empresarial, no solo es más cara, sino que además implica afectaciones con cierto nivel de perversión para los trabajadores que van a jubilarse en el futuro. Básicamente lo que se aceptó, y eso es una incongruencia total dentro del discurso de López Obrador respecto a la economía moral, es que el Estado va a seguir sustituyendo responsabilidades patronales en materia de seguridad social. El viejo anhelo neoliberal, explicado perfectamente por el tecnócrata Santiago Levy, el sedillista Levy, para que desaparezca el tripartismo que caracteriza a la seguridad social y sea el Estado el que asuma ahora lo que llaman un sistema universal de seguridad social, donde los estados donde los empresarios dejan de poner su parte y el Estado se hace cargo de esa responsabilidad y lo paga vía impuestos generales. Esto que aprobaron camina en este sentido y no representa ningún avance y significa además muchísimos más costos. Esto es lo que tenemos en síntesis respecto al tema del apartado A. Al día siguiente de que el presidente López Obrador presentó el acuerdo del 22 de julio, hizo una declaración y eso nos introduce al tema del apartado B. Dijo, no lo quise decir ayer, o sea, el día que habló del apartado A y presentó su supuesta solución, pero lo digo hoy, dijo, pero vamos a hacer algo similar en el apartado B, nada más que dennos tiempo a que pase la pandemia y vamos a hacer algo similar. El problema entonces inmediatamente lo escribí, lo he comunicado, hacer algo similar en el apartado B, si es similar tampoco es solución. Ahora, ¿pero qué se puede hacer en el apartado B? Entonces veamos brevemente qué hay en el apartado B. En el apartado B tenemos aproximadamente 2 millones de trabajadores con un empleo mucho más estable que el que existe en el apartado A y con la siguiente diferencia. En el apartado B, el patrón es el presidente de la República porque son los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, si se va a hacer algo similar a lo que se hizo en el apartado A para el apartado B, entonces la única solución es pensioniste, que es donde está la Afore de los trabajadores al servicio del Estado. Ustedes saben, se le llama Afore pública. Es una Afore como tal que utiliza los recursos igual que cualquiera de las otras 9 Afores del mercado. Pero no habría una solución para pagar pensiones por otra vía. Ese es el tema relevante. Entonces, aquí, respecto al apartado B, cabe la siguiente pregunta. ¿Había otra opción para el apartado A? Claro que sí. Durante 23 años criticamos el sistema de pago de pensiones por Afore y urgimos a que se propusiera una alternativa diferente, alternativa que fue desarrollada, pero ni siquiera fue consultada para el caso del apartado A, como ya dije, como no fueron consultadas muchas otras posiciones, incluso de la propia derecha pensionaria que pretende preservar el sistema de pago de pensiones vía Afores. Esto es justamente lo que está puesto sobre la mesa ahorita y eso fue lo que planteé con detalle en la conferencia de hace aproximadamente unos 10 días en la sección 9 y que hoy con gusto estoy compartiendo con ustedes. En el caso del apartado B, hay la oportunidad de que se innove, de que no se repita lo que se hizo en el caso del apartado A. Tengo conocimiento de las reuniones que ha tenido la coordinadora con el presidente, van 18, y en ninguna de ellas, evidentemente las últimas,
el presidente ha abierto a la consideración de la coordinadora esta temática. Sin embargo, tengo conocimiento también que Alfonso Cepeda del CENTE tiene una propuesta específica que él dice que es viable. Conozco el equipo actuarial que está detrás del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y ese equipo actuarial se caracteriza por haber golpeado contratos colectivos de infinidad de universidades y es autor de muchas de las reformas regresivas de los sistemas estatales. Esta propuesta le fue presentada al presidente, estando ahí el secretario actual de Hacienda, Arturo Herrera. Y hay incluso sobre la mesa también, recientemente, unos diputados y senadores del PRI llevaron una iniciativa para que en el caso del apartado B, lo que ustedes saben que llamamos pues el Fondo Solidario, la aportación solidaria, se incrementara del 2 a 4 salarios mínimos. Y esto con vistas a fortalecer la pensión de los trabajadores de pensioniste. Evidentemente que estas dos alternativas, tanto lo desde el PRI como la que estoy mencionando del CENTE, que no son públicamente conocidas, no significan ninguna solución de fondo para el caso del apartado B. Lo que yo tengo sobre la mesa, pues, es una propuesta de remodelaje del apartado B, que se podía haber hecho igual para el apartado A y que consiste básicamente en dejar de pagar pensiones solo por la vía del sistema de capitalización individual y darle la vuelta al esquema tal y como estaba en el famoso SAR 92, que es el antecedente de la reforma de Zedillo al IMSS de 1995-97. Lo que está sobre la mesa como otra opción, como salida para el apartado B, es por primera vez la posibilidad de que el presidente escuche lo que no escuchó para el apartado A y en el caso del apartado B acepte que puede haber otra ruta para pagar las pensiones, como decía, de los 2 millones de trabajadores del apartado B, que multiplicados por el coeficiente familiar nos dan aproximadamente 13.5 millones de derechohabientes del ISSSTE, digamos. Y esa vía lo que requiere básicamente es aceptar que si solo se reduce una salida para pensioniste, esto no va a mejorar las pensiones, evidentemente, de quienes quedaron desde el 1 de abril de 2007 dentro de pensioniste, porque como ustedes saben, cualquier trabajador de nuevo ingreso al apartado B no tiene otra opción que le paguen por la vía de pensioniste. Gracias a la gran movilización de 2007, ganamos el 10º transitorio y todos los trabajadores que teníamos en ese momento la opción, nos vamos a jubilar de manera diferente a los jóvenes que entraron todos a partir de 2007 a pensioniste. Este es justamente el fondo del problema. Si se trata de dar una solución diferente para las siguientes generaciones, el presidente de la República podría ensayar algo diferente a lo que hizo en el apartado A. Y eso diferente consiste entonces en empezar constituyendo una caja pública intergeneracional para todos los trabajadores del apartado B y utilizar complementariamente de refuerzo los recursos que están puestos en pensioniste. Es decir, no dejar como pago de pensión única lo de pensioniste, sino utilizarlo solo complementariamente para fortalecer algo que nacería, que llamaríamos un régimen de beneficio definido, no de contribución definida, sino de beneficio definido reforzado con lo que se ha acumulado en la aportación propiamente de pensioniste. Esto implica, por supuesto, un remodelaje. Mi equipo ha trabajado ese remodelaje a nivel estatal y tiene ejercicios actuariales sólidos como para mostrar que esto es viable. Sí habría un cambio de fondo para pagar las pensiones. Finalmente las generaciones se apoyarían entre ellas, cosa que ahora no ocurre. Pero además, los recursos que se han acumulado en pensioniste se utilizarían para fortalecer ese beneficio definido. Y aquí es donde está la primera gran conclusión
importante para todos ustedes. Aún dando este paso, la pensión, y aquí viene el gran tema, nunca va a ir más allá de lo que llamamos salario base de cotización, SBC. Esa es la gran enseñanza de los ejercicios que nosotros hemos hecho como grupo a nivel estatal con los mejores equipos actuariales. Dicho de otra manera, romper la ilusión de que la cuenta individual te va a dar a ti, a partir de mejores rendimientos o más aportación voluntaria, ahorro voluntario, un nivel pensionario más alto que el que realmente te puede dar el salario base de cotización. Si revisamos estos 23 años del sistema Afore, lo que hemos visto es un espejismo que solo ha beneficiado al sistema Afore, haciendo creer que por tener la cuenta individual y por los rendimientos que va a tener, más las aportaciones voluntarias que se pueden hacer, la pensión se va a elevar. Nada más inexacto, y eso es lo que va a ocurrir, como ya dije, con la no solución del apartado A. Las cosas se quedan igual. Un salario como máximo del 30%, una pensión equivalente al 30% del último salario devengado. En el caso de la solución que pongo yo sobre la mesa para el apartado B, lo que iniciaríamos sería el reconocimiento para todos los trabajadores de que su pensión es lo que cotiza su salario base de cotización. Es decir, se rompe el espejismo de la cuenta individual y, por tanto, se entiende que es la mejora en el salario base de cotización la única capaz de mover efectivamente la aguja de las pensiones. Caso contrario, los trabajadores del apartado A se van a quedar esperando conforme vaya llegando ahora los nuevos tiempos de jubilación, con que sus pensiones se quedan en los 4,000, 4,500 pesos mensuales. Eso no significa ninguna mejora a pesar de la cantidad de dinero que se metió para subsidiar, como decía, este continuismo hasta el año 2030. En el caso del apartado A, se podría reforzar el esquema de beneficio definido con la aportación de la Afore, y aún así el salario base de cotización solo daría para lo que efectivamente está ahí cotizado. Hay que reconocer que los incrementos que se han dado al salario mínimo, todo eso es una ruta correcta, pero que aún tiene que expresarse en los salarios contractuales, que son los que realmente determinarían un nivel pensionario más alto. Y esto, a mi equipo, a Hugo, que está aquí con nosotros hoy también, nos parece un avance importantísimo en el debate de pensiones. Romper con el espejismo de que una cuenta individual te va a dar más que lo que tú realmente pudiste cotizar. Esta propuesta es completamente viable en términos actuariales, pero hay que considerar de manera relevante lo siguiente. Roto el espejismo de la cuenta individual, el asunto que queda sobre la mesa es qué responsabilidad tendría que tomar el gobierno federal, es decir, la Cuarta Transformación, es decir, el presidente de la República, respecto a darle estabilidad real al sistema de pensiones. Aquí tocamos de paso, como mencionaba yo con Gamaliel, el asunto de las cajas públicas estatales. Sí hay que rescatarlas, a diferencia de lo que hicieron particularmente en la educación superior, de no querer rescatar a las universidades cuyos sistemas de pensiones estaban quebrados, me refiero a la Cuarta Transformación, por supuesto. No se ha tratado el tema a nivel de los estados, pero a nivel del apartado B es evidente que debería retirárseles el pasivo brutal que tiene el ISSSTE, por ejemplo. Acaba de reconocer Ramírez Pineda, el director, que se le deben 65,000 millones de pesos por los estados al ISSSTE. Pero vean ustedes, de esos 65,000, 55,000 millones son cuentas individuales. Es decir, es el dinero de los trabajadores que debería estar en Pensioniste. Eso se le debe al ISSSTE, a Pensioniste. Este tamaño de deuda debería ser tratada por el presidente
como una deuda social. Es decir, liberar a los institutos de pensiones de los pasivos que tienen y asumir que pueden empezar a funcionar si se les deslastra de todos esos pasivos que se han venido acumulando en el periodo neoliberal y que son pasivos que les impiden tener la suficiencia financiera para que lo que se cotiza sea recogido luego como una pensión, más, como ustedes saben, todos los servicios de salud que acompañan a estos institutos estatales y al propio ISSSTE. Esta propuesta que les estoy resumiendo tiene además otras ideas de fondo. Primero, significa un cambio de paradigma real. Se haría un cambio, de acuerdo a lo que ha ofrecido el licenciado López Obrador, en la cuarta transformación, la economía moral, no la economía neoliberal. Tal y como quedó la solución al apartado A, la explosión solo se pospondrá porque solo patearon el bote. En el caso del apartado B hay un cambio propuesto por mi equipo de paradigma. Y en ese cambio de paradigma, lo primero que es importante subrayar es que se deja de recurrir al presentar propuestas alternativas a otras propuestas que se pusieron sobre la mesa también, que siguen utilizando básicamente toda la terminología neoliberal para plantear el sistema de pensiones. Es decir, utilizan el lenguaje del amo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Esas propuestas, lamentablemente, ojalá pudiera yo decir lo contrario, no hay una sola comparativamente en términos alternativos a la que nuestro grupo ha puesto sobre la mesa. Son propuestas híbridas que mezclan de manera indiscriminada elementos que una nueva propuesta como la que yo estoy señalando ahora no podría mezclar. Pondré un solo caso para que quede muy claro. Nadie está en contra de lo que el presidente López Obrador llama así la pensión para los adultos mayores, la falsa pensión para los adultos mayores. Esa que la hacen pasar como una pensión universal, en rigor no es una pensión. Es un apoyo, un subsidio, una ayuda muy bienvenida, qué bueno que existe, pero que se le indicó directamente al equipo de López Obrador y a López Obrador, no le llamen pensión. ¿Por qué? Porque la pensión es una cosa completamente diferente. La pensión hay que honrarla, dado que representa 30 años de servicio. No es comparable los 30 años de servicio con un apoyo, subsidio o ayuda que es muy bienvenida como transferencia, pero que no tiene el estatuto conceptual ni legal que merece quien trabajó los 30 años. Se les dijo y se les dijo, cuidado. ¿Por qué? Porque si lo llaman pensión, va a pasar lo que pasó. Que las AFORES ahora están encantadas, en el caso del apartado A, vamos a ver qué pasa con el apartado B y pensioniste, porque están utilizando ese apoyo, ayuda o subsidio como un pie de la baja pensión que paga el sistema AFORE. Y ahora lo que tenemos es un maridaje entre las AFORES y esta falsa pensión de López Obrador, porque lo que más le importa a la AFORE es que exista esa mal llamada pensión para los adultos mayores, porque ellos solo la completan y aún así la pensión sigue siendo extraordinariamente baja. Llamarle pensión no nos ayudó, solo complicó el debate. Se les dijo, llámenle apoyo, llámenle ayuda, y es bienvenida. Pero llamarle pensión implica exactamente lo que tenemos ahora. En los siguientes años, quien más va a defender la pensión para los adultos mayores mal llamada de López Obrador es justamente el sistema de AFORE, porque le va a dar el pie que completará el bajísimo nivel pensionario que ellos están otorgando por el uso de los recursos de los trabajadores a través de sus administradoras. Segundo tema importante, el de las comisiones. Es cierto que las comisiones que cobran las AFORES tienen un impacto sobre el nivel pensionario. Si no existieran, pues sería un poquito más alta el nivel de la pensión, la cuantía. Efectivamente, sí, pero un poquito. El problema principal no es la comisión. El problema principal está en el modelo de la cuenta individual, el modelo de
capitalización, es el que no va a pagar nunca pensiones de más del 30% del último salario devengado. Aunque la comisión impacte, no es el tema central. Y justamente en el debate del apartado B se desvió el asunto por el asunto de las comisiones, y volviendo al apartado B, hay que aclarar que el tema no es ahorita la comisión que cobra pensionista, que en efecto es la paga del mercado y que además entrega remanentes a los trabajadores, sino el modelo pensionista de pagar pensiones por cuenta individual vía Afore. La posibilidad, como pongo sobre la mesa, de que exista una otra alternativa, es lo que existía para el apartado A, no fue tomado en cuenta ahora y tenemos 10 años por delante para seguir discutiendo el infierno que va a ser el apartado A, pero tenemos la posibilidad de abrir el debate sobre el apartado B, haciendo un cambio de paradigma efectivo y no recurriendo, como decía yo, en estas posiciones alternativas que hablan de un nuevo sistema de reparto, pero que suma y acepta esta pensión universal, mal llamada pensión para los adultos mayores. Como verán ustedes, el tema es de extraordinaria relevancia. ¿Qué capacidad tendremos de ser escuchados en esta temática? Dependerá mucho de que lo digamos como lo estamos haciendo ahorita. Como ya dije, hay propuestas continuistas para el apartado B también sobre la mesa, pero hay una alternativa que estaba lista para el apartado A, que ahora puede ser llevada a la mesa, invitando al licenciado López Obrador, presidente de la República, a que considere que en el caso de este apartado, con sus 13.5 millones de trabajadores y 2 millones casi de cotizantes, pudiera ser la oportunidad de que México ponga el ejemplo mundial de caminar por una ruta diferente de seguir pagando pensiones a través del sistema Afore y de la modalidad de la cuenta individual por capitalización impuesta por los tecnócratas de Cedillo en 1995 al IMSS, con los costos que ya he estado mencionando. El tercer tema que les iba a tratar hoy es el de la agenda que va pegada con estos análisis de los jubilados y pensionados. Seré muy breve en este sentido, pero muy directo. Los movimientos de jubilados y pensionados que tengo el gusto de conocer en casi toda la República han caminado en un debate muy abierto en materia del futuro del sistema pensionario. A estos jubilados les debemos todos nuestro reconocimiento. A estos pensionados los denominamos la generación paraguas. Es la generación que está protegiendo a los activos y sobre todo a los de nuevo ingreso. Pero ya está el problema, justamente en eso. La agenda de jubilados y pensionados no puede ser la agenda de los activos ni la agenda de los millennials de nuevo ingreso. Es una agenda propia. Y esa agenda propia hoy día reclama distinguirse justamente de lo que llamamos pues el bienestar de la cuarta transformación, porque el bienestar de la cuarta transformación está resumido en esta pensión mal llamada para los adultos mayores o en otras dos estrategias que me parece a mí que son defensivas. Solo las sumas, solo la recuperación de la cesantía. Todos estos elementos, solo la falsa pensión para adultos mayores, las sumas o la recuperación de la cesantía, son rasgos de una agenda de jubilados y pensionados defensiva. Pasar a la ofensiva implica que abrir al debate que para jubilados y pensionados, no para activos ni para millennials de nuevo ingreso, la agenda central es aceptar que la jubilación es un jubileo en el sentido de una nueva etapa de vida. Y esa etapa de vida es lo que es el eje de la agenda de jubilados y pensionados. Lo que queda de vida para el jubilado y pensionado es otra vida. Se gana algo nuevo que muy bien ha establecido, y lo he tematizado yo en esa agenda, el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos. Lo que hacen los jubilados y pensionados es entrar a un nuevo nivel de la existencia y esa agenda se estructura ahí no solo
a partir del apoyo a los adultos mayores, que como dijimos es fundamental, sino que tiene patas específicas para hacer de esa etapa una etapa diferente de la vida. Ahora, lo importante de esa etapa diferente de la vida es lo siguiente: solo tiene sentido como etapa diferente de la vida en la medida que ayude a los otros. Ese es el secreto de una agenda no defensiva para jubilados y pensionados. Ayuda a otros, como estoy diciendo, como paraguas de la generación de activos y como solidaridad con los millennials que ingresan a este terrible mercado de trabajo. Porque eso es lo que constituye el centro de su siguiente etapa de vida. Con mucho gusto en otras ocasiones, pero quería especialmente señalarlo hoy porque a Reinaldo no tuve oportunidad de comunicarse en la conferencia anterior, que se fue más bien directamente hacia los temas del apartado B. Me parece a mí, un gran espacio de acción. Los jubilados y pensionados en México y sus asociaciones han dado grandes batallas en defensa de la seguridad social. Son los primeros que protestaron desde 2001, cuando la tecnocracia de Fox, heredera de Zedillo, Santiago Levy y todo lo que vino después, culparon a los trabajadores del IMSS, imagínense ustedes, de la situación financiera del instituto por su contrato colectivo de trabajo. Y han seguido creciendo y lo seguirán haciendo con mucha fuerza. Habrán visto ayer, ya están las cifras del nuevo censo, los 126 millones de mexicanos que somos, el crecimiento porcentual que tiene ahí la edad adulta y las tendencias del envejecimiento. Esta agenda no es un lujo, es una agenda imprescindible, porque esta agenda es la que traza, como ya decíamos, la agenda paraguas de las próximas generaciones. Debe ser objeto de un tratamiento específico, ya lo mencioné con Gamaliel y con Reinaldo, tendremos oportunidad de tratarlo en su detalle cada uno de los componentes de esta agenda, pero no quería dejar de vincularlo con el debate amplio del sistema pensionario. Puesto como lo dejó el presidente López Obrador el apartado A, él cree que ya está. Eso solo está pateado el bote al próximo sexenio. Tenemos la oportunidad abierta del apartado B y estoy seguro que en esto podríamos evidentemente tener una solución para pagar pensiones diferente si hubiera la vocación de explorar y no solo de continuar como se hizo en el caso del apartado A. Este es en suma el mensaje que yo les preparé para el día de hoy. Tendremos un espacio para preguntas y respuestas y por supuesto ahí voy a invitar a mi amigo Hugo a que nos acompañe también a dar respuesta a algunas de las cuestiones que pudiera ser de su interés. Les agradezco mucho su atención. ¿Toño? Listo, amigo. Aquí estamos. Muchas gracias, amigo Gustavo, por tu excelente participación. Sería preguntarte en este momento si le abrimos el micrófono al compañero Hugo Garrido para que se haga su presentación y también nos comparte un poquito de su tema. ¿Qué te parece? Con muchísimo gusto, siempre y cuando sea breve, Hugo. Muy bien, entonces, Hugo Garrido, va la solicitud. Si gustas abrir el micrófono, por favor. Listo, ahí estamos. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Pues brillante la exposición de aquí del doctor Gustavo Leal, como siempre. Queda poco margen por decir. Yo lo único que puedo comentar es de que efectivamente se necesita empujar un nuevo modelo que rompa todo el paradigma neoliberal, ¿no? Recordemos que llevamos ya, vamos para casi 40 años, bueno, 38 años con un modelo neoliberal, donde se fue implantando poco a poco, no solamente este tema de las pensiones, también la precarización del trabajo, que viene a redundar también en el tema de seguridad social y de pensiones. Y entonces la clase trabajadora ha sido muy lastimada, ¿no? En este periodo neoliberal ha sido muy lastimada y nos pusieron estos modelos, que son lastimosos,
que hacen mucho daño al trabajador y que incluso, ¿no? Afortunadamente, también eso hay que decirlo, por lo menos se pausó en este sexenio, porque en los demás sexenios venían con todo hacia la clase trabajadora. Entonces, se pausa, pero sí, como bien lo comenta el doctor, no se da una solución al problema del apartado A y tampoco se está planteando o se avisora por ahí una solución al problema del apartado B. Entonces, ¿qué nos queda? Pues crear y empujar ese nuevo modelo que no tenga las aristas neoliberales, que no sea bajo los principios y normativas de los organismos internacionales financieros. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo no dudo mucho que en algún momento dado se haya planteado una solución diferente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, recordemos que tiene un ancla muy pesada y esa ancla es el sistema financiero mexicano y el monto cada vez mayor que manejan las Afores, pues es un monto que ya pesa o que tiene un gran peso en la economía y en la toma de decisiones económicas, financieras y políticas de un país, ¿no? Por eso es necesario que estos modelos que son diferentes, estos modelos que no tienen nada que ver con toda esa lógica tecnócrata, sean presentados, sean impulsados por la clase trabajadora para romper todos estos paradigmas y así llevar la lucha de los trabajadores, la lucha por las pensiones, la lucha por las jubilaciones a un terreno más digno para todos nosotros. Ese sería mi comentario. Adelante, Toño. Muchas gracias. Aquí andamos navegando con la tecnología. Como ustedes saben, la tecnología no tiene palabra, no tiene honorabilidad, pero interesante las participaciones tanto de Gustavo como la tuya, Hugo. Muy interesantes los planteamientos. En este momento abriríamos los micrófonos para quien así lo tuviera bien, hacer alguna pregunta, hacer alguna precisión, alguna participación, y también estaremos abriendo aquí el chat a los compañeros que están conectados tanto vía Zoom como vía Facebook. Cabe remarcarles que estamos transmitiendo en vivo en este momento a través de Facebook, de la página del Jurídico, para hacer sus preguntas. Vamos a empezar con los que están por aquí en el chat. Plantea aquí Ricardo de la sección 18, dice, si se desea regresar al 10º transitorio, ¿qué habrá que hacer o qué hacer para dejar de pertenecer a una cuenta individual, ya que la Afore cobrará para pagarle al jubilado? No sé si si tú, Gustavo, o Hugo tengan alguno la respuesta a este planteamiento. Abro micrófono, a ver, Gustavo, permíteme. Adelante, Gustavo. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Ya. ¿Se escucha? ¿Sí, se escucha? ¿Toño, se escucha? Perdón, no entendí. ¿Me podría repetir la pregunta? No la comprendí bien, perdón. ¿Cómo dice? No te escucho, Toño. ¿Ya me escuchas? Ahora sí, ya te escucho, sí. Perfecto, gracias. ¿Cómo dice? De hecho, la pusieron aquí en el chat. Dice, si se desea regresar al 10º transitorio, ¿qué habrá que hacer? ¿O qué hacer para dejar de pertenecer a una cuenta individual? Eso es en pregunta y dice abajo, ya como aseveración, ya que la Afore cobrará por pagarle al jubilado. Sí, ¿se me escucha? ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Sí, es que no sé, regresar al 10º transitorio, si se desea regresar, no, esto ya quedó cerrado, o sea, los que quedamos en el 10º transitorio somos todos aquellos que tuvimos la opción
se podría decir, recordarán ustedes, durante 2007 y parte de 2008. Y ya ahí como que no hay manera de regresar desde los que quedaron dentro de lo que se llamaba bono o los que están dentro de pensionistas, eso pues ya está legislado, hay todo un reglamento del artículo 10º transitorio, ¿verdad? Ahora, lo de la cuenta individual, que era lo que yo planteaba, sería muy interesante, es una pregunta muy buena esta de Ricardo de la sección 18, muy interesante pregunta, es justamente a lo que yo me refería al plantear que con un remodelaje diferente del apartado B habría una solución para todos, mientras que si las posiciones que ha anticipado Alfonso Cepeda del CENTE o estos diputados y senadores priistas para lo que llamamos el ahorro solidario avanzaran, no significaría una solución para todos, sino solo para los que estuvieran amparados por pensionista. Ahora, Ricardo, esta pregunta muy útil me lleva a la posibilidad de hacer otro comentario. Hay que tomar en cuenta que el apartado A fue impuesta, el sistema de cuentas individuales por Zedillo en 1995 y entró en 97. Lleva 23 años. López Obrador intervino porque, en efecto, las primeras generaciones que se van a jubilar en el sótano ya están tocando a la puerta. Ese no es el caso del apartado B, porque el sistema de pensiones con el 10º transitorio está jubilando a la gente, como ustedes saben, en el tope de los 10 salarios mínimos, pero para la generación que está en pensionista, pues la operación es de apenas los años que han transcurrido desde 2007 hasta este 2021. Son estos años, 13, 14 años. Es decir, que el sistema es todavía más joven comparado a los 23 que tiene el del apartado A en el sistema Afore. Es decir, que todavía falta un poco de tiempo para que el grueso de los trabajadores de pensionista tuvieran que enfrentar el desafío de esas bajísimas pensiones como lo están enfrentando ya los trabajadores del apartado A, ¿verdad? Esa sería mi respuesta a Ricardo, ¿verdad? Sí, Toño. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, por aquí es la participación que está en el chat de nuestro Zoom. No sé si alguno de los compañeros que está en la plataforma gusta abrirlo. Mientras tanto, les comento, les comparto. Acá en la plataforma de Facebook, la red virtual, desde el Magisterio Democrático Mexiquense nos mandan saludos. Dice Rodolfo, me parece que es Bernal. Muy interesante la transmisión. Y dice, en mi opinión, la lucha debe darse hacia una reforma a la ley del ISSSTE con características similares a la ley anterior a 2007. Saludos de Rodolfo Bernal Alvarado, jubilado de la sección 9 democrática. Ahí están los saludos. Muchos saludos. Y dice, en el caso de Pablo Juárez, dice, en el caso de la reforma proyectada por Alfonso Cepeda para la reforma al apartado B, podría ser que ese equipo actuarial retrógrada es posible que sean cuentas, nociones como las de Insteleón, que apoya Morena, PT, PRI, PAN, MC, PANAL. Gracias, profesor Faustino de la CENTE Nuevo León. Ahí está. Claro, este es el profesor Faustino. Muchos saludos, claro. Esto que menciona el profesor Faustino es sumamente importante. Son jubilados y pensionados del Estado de Nuevo León. Ellos acaban de ser víctimas de un atraco increíble. El Bronco, el gobernador de Nuevo León, aprovechó la pandemia, imagínense ustedes, para modificar el sistema de pensiones del Estado de Nuevo León, León. Es además un asunto que merecería una conferencia especial, porque así como Zedillo modificó la ley del IMSS en 1995-97, el primer sistema de cuentas individuales fue el de León en 1993. Y ese sistema evidentemente que colapsó de manera bárbara, y el Bronco, ahora con su mayoría parlamentaria y en plena pandemia, por la incapacidad que tenía la gente de movilizarse, esto es muy, muy impresionante, acaba de suceder esto el año pasado 2020, entró al rescate de León con un esquema que merecerá un análisis que es absolutamente gravoso para los trabajadores activos. Así que muchos saludos a Faustino, y hay que mencionar igual el caso de Isemin.
el Instituto de Seguridad Social del Estados y Municipios del Estado de México. Ahí el gobernador del Mazo, aprovechando la última mayoría priista que él tenía después de la elección de 2018, hizo una reforma igualmente regresiva para los trabajadores del Estado de México, de estados y municipios. Pero afortunadamente el Congreso del Estado de México abrogó esa reforma que él aprovechó, la hizo en 2018 antes de que entrara la mayoría de Morena a la Cámara, y hasta este momento está abrogada la ley que él trató de imponer, está operando la ley anterior, pero hay toda la intención del gobernador, como el caso del Bronco, de aprovechar una oportunidad para volverla a introducir. En efecto, detrás de estos dos casos que estamos mencionando ahorita, Nuevo León y Estado de México, vean ustedes por el tamaño de las economías, lo que significan estos sistemas pensionarios, estados muy importantes en el país en términos de la base económica, son evidentemente equipos actuariales que han estado en ambos casos al servicio evidentemente no solo de preservar el sistema de cuentas individuales, sino profundizarlo. Ese es el desafío ante el que estamos, la posibilidad de que en el apartado B se innovara con equipos actuariales nuevos. Y aquí aprovecho entonces para hacer otro comentario de fondo. Lo que en el equipo de remodelaje hemos hecho nosotros es exactamente lo contrario de lo que han hecho en todo el periodo neoliberal y que volvieron a hacer en el caso de la solución de López Obrador al apartado A, que es que los actuarios resuelvan los conceptos que los equipos de remodelaje no tienen claros. Eso es un proceder completamente debatible. El actuario está para contar bien. El que debe decir para dónde va el sistema es el equipo de remodelaje. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Nuestros actuarios han ejecutado un modelo previamente establecido, a diferencia del neoliberal, donde siempre los actuarios entran, o ese grupo de actuarios entran a ejecutar lo que se llama la noción de riesgo del modelo, el gobierno se retira a discutir. Este es un asunto de fondo que es muy importante, porque como ustedes saben, los actuarios son necesarios, pero ellos también tienen un código de ética, y ese código de ética los obliga a ajustarse a determinados compromisos sociales. En el caso de Nuevo León, Izteleón, y en el caso del ICEMIN, las dos propuestas de reformas tienen detrás despachos actuariales que no cumplen con esa máxima de poner su conocimiento al servicio del bien social, sino que utilizan, como todo en el periodo neoliberal, sus números para que los trabajadores, en vez de ganar algo, pierdan todo lo que se pueda dentro del marco de estas reformas neoliberales. Ese es el comentario que podría hacer Toño. Muchas gracias, Gustavo. De hecho, sí, pedía por aquí en redes sociales el compañero Rodolfo la opinión acerca de ese tema muy, muy particular. Por aquí también en redes sociales nos llega otro espacio, dice, en el caso de Michoacán, nosotros dependemos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. Nosotros, a un aproximado de 35,000 compañeros, somos del sistema estatal y nos comentan que va a colapsar en unos años. ¿Conoces algo del caso o cuál es tu opinión acerca de este tema? Sí, lo conozco perfectamente y mi opinión es la siguiente. Bueno, pues ustedes ya tienen candidatos al Estado, ¿no? A la gubernatura del Estado. Ya hemos visto quiénes son los que se están postulando ahí. Habría que aprender de la experiencia de López Obrador. López Obrador no tocó nunca el tema de las pensiones, pero las candidaturas ahorita empiezan. Yo creo que una tarea fundamental en este momento en Michoacán es que todos los grupos que están amparados en pensiones civiles, por no mencionar el caso de las universidades, el caso de la Michoacana, evidentemente, y todo el apartado B que estamos tratando, les exigieran a los candidatos un pronunciamiento específico sobre el tema, ¿verdad? ¿Qué harían efectivamente con el sistema de pensiones del Estado? Y ahí lo fundamental sería, en efecto, la pregunta sería doble. ¿De veras está quebrado? ¿De veras está quebrado? ¿Dónde está la evidencia
de esa quiebra, supongamos entonces, como dicen los abogados, otorgando sin conceder, mi querido Hugo, supongamos eso, entonces ¿por qué está quebrado? ¿Verdad? Sabemos perfectamente que la componente magisterial en el sistema de pensiones es fundamental y ahí entra el concepto de las plazas federalizadas. No hay novedad ahí. Tenemos una idea más o menos clara de lo que puede estar, pero habría que evitar, como sucedió con lo del Bronco en Nuevo León y evidentemente lo del Estado de México con Del Mazo, que el nuevo gobernador llegara en efecto con la novedad de que como está quebrado hay que rescatarlo. Les quería yo decir, algo similar pasó hace muy poco en Sonora y no han dado el paso. Ahí es la gobernadora Pavlovich, ¿cómo es el apellido exacto? Sí, ¿verdad? Ella también estaba ya a punto de decir que el sistema estaba quebrado y Istezón se llama, hay que tomar en cuenta ahí también que fue esta movilización la que, a ver, tantito, no se atrevió, ya no le alcanzó el periodo. Yo sugeriría aquí que los candidatos abordaran explícitamente el tema del sistema de pensiones civiles del Estado. Esa sería, por supuesto, mi respuesta clara. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Hay otra pregunta por aquí. En las redes dice, desde su perspectiva, entonces, la reforma al sistema de pensiones que hizo López Obrador, de manera general, ¿es un proceso o un retroceso? También nos la mandan para ver qué respuesta nos puedes dar. Es muy buena pregunta y le agradezco porque yo diría que retroceso no es, porque eso hubiera significado que la cosa se hubiera puesto peor. No, hay una ligera mejora. Vean ustedes, por ejemplo, las más recientes declaraciones de la AMAFORE, de la Asociación Mexicana de Fondos de Retiro, lo que dice, vean ustedes, es que tal vez con esta reforma en 10 años podrían salir beneficiadas hasta 2,000 personas, es decir, 2,000 jubilados en 10 años. Sí hay una ligerísima mejora porque al bajar las semanas de cotización y incrementar la cuota social de la pensión mínima garantizada, aunque la pensión quede en el sótano, sería todavía peor si se hubiera dejado en la inercia del sistema completamente como lo diseñó Zedillo y que no había sido objeto de ninguna reforma hasta 2020. Ahora, que no sea un retroceso no quiere decir que sea un avance. Al contrario, aquí sí es muy importante decir que hay un cambio en el financiamiento, en el régimen del financiamiento de lo que se aprobó, que implica más recursos fiscales, como decía yo, para darle un balón de oxígeno subsidiado al sistema de cuentas individuales, que no va a pagar pensiones dignas nunca. Es decir, no se resolvió el problema, se pateó el bote hacia adelante y el problema está estructuralmente mal planteado como estaba con Zedillo para los siguientes 10 años. Ahora, hay además, como decía yo, un factor extra. Sí incorpora este cambio una serie de nuevos elementos diseñados básicamente, como dije yo, por los abogados empresariales y un funcionario que estaba en la Secretaría de Hacienda, Carlos Noriega Curtis, que hasta diciembre de 2018 era el presidente de las Afores, imagínense ustedes, ese que era el jefe de la unidad de seguros, de pensiones de Herrera y de López Obrador, introdujo una serie de cambios técnicos que le incorporan al Estado más costos y desgravan la responsabilidad patronal. En ese sentido, es que podríamos decir que retroceso no es, pero no hay un progreso. No está resuelto el problema de fondo y el Estado va a tener que poner más dinero para que la cosa quede igual. Entonces uno se pregunta, si le pusieron más dinero, la pregunta es, ¿por qué no se aprovechó la oportunidad para hacer algo diferente? No se pueden esperar resultados diferentes cuando se está haciendo lo mismo. No hicieron nada diferente en materia del apartado A, pero como señalé en la intervención hoy, tenemos la oportunidad del apartado B. Esa sería la respuesta, Toño. Muchas gracias, Gustavo. También aquí en el chat del Zoom dice, felicidades, doctor. Excelente su transmisión para hacerla extensiva a los agremiados, toda vez que tienen bastantes dudas cuando se quieren jubilar. Y queda muy claro que quien eligió la cuenta individual no puede regresar al 10º transitorio.
salvo que se haya amparado y le hubiesen impuesto la cuenta individual. ¿Cómo ves todo este tema, Gustavo? Pues sí, es lo que yo mencionaba antes, digamos, miren, el reglamento del 10º transitorio, que es posterior, evidentemente, al 2008, es un reglamento que está muy bien hecho. Les parecerá a ustedes increíble, pero considerando los sistemas estatales, por ejemplo, como el de Michoacán, Nuevo León, que ya mencioné, o el Estado de México, pues el ISSSTE, en materia de su legislación, tiene el cuerpo legislativo más actualizado del país. Hay estados que realmente están en una situación de mucha premura. Consideren ustedes, por ejemplo, Guerrero, Morelos, Tabasco, son estados en condiciones donde los sistemas pensionarios estatales están en una situación muy comprometida. Ahí el ISSSTE aparece, igual que las generaciones de jubilados y pensionados, como un paraguas con una legislación muy actual. Yo creo que ahí es muy importante decir, en México no necesitamos nuevas leyes en materia de seguridad social. Las leyes son muy buenas, están muy bien hechas. Lo que necesitamos primero es que se cumplan, pero que se ponga orden. Por ejemplo, como señalé en mi intervención en lo del salario base de cotización, que se haga claro a la ciudadanía que una pensión, romper con la ilusión de la cuenta individual, nunca va a ir más allá del salario base de cotización, y ese salario base de cotización depende del mercado de trabajo. O sea, una pensión expresa el mercado de trabajo. No es posible, como recordarán ustedes, en 2007, la ridícula campaña ahí que propalaba aquel Yunes, recordarán ustedes, el director calderonista del ISSSTE, que decía que pues con esa pensión en pensionista te podrías ir a Cancún. No, difícilmente alcanzará para mantener un nivel de vida, considerando además que para jubilados y pensionados solo hay un ingreso extra, además de ese nivel de la pensión, como ustedes saben que es el aguinaldo. No hay más. Entonces, poner seriedad en esto en el debate mexicano es algo que urge, rompiendo con el mito de esa cuenta individual. Si revisan ustedes la propaganda de las Afores, toda está fundada en que la persona va a tener un comportamiento ahorrador, que la va a llevar a un nivel de vida superior en el momento de la jubilación. Eso es inexacto. En el mejor sistema de pensiones del mundo, probablemente en Austria, la pensión que se recibe es solo el 70% del último salario devengado. Hay que ajustarse a esa realidad. Y en México eso se ha vuelto un espejismo por esta introducción de la publicidad de las Afores y la cuenta individual. Esto creo yo que podría ser la respuesta, Tony. Ya estamos abusando un poquito de tu tiempo, amigo Gustavo, pero mira, ya los compañeros están animando a entrarle a las preguntas y a todo esto. Dice aquí otro compañero, si un compañero está por jubilarse, le faltan 3 o 4 años para hacerlo, ¿qué es lo más recomendable para dar este paso? ¿Seguir en funciones o jubilarse con lo que le ofrezcan las Afores? Pues ese es el problema, ¿verdad? Justamente esa es la pregunta para el apartado A. Yo creo que esta pregunta muy buena solo se puede responder para el apartado A. En este momento, pues no queda más que tomar lo que supuestamente es ahora la nueva modificación hasta que hubiera alguna otra, ¿no? Evidentemente que es una decisión sumamente difícil, pero el marco de lo que se presentó como decreto ya presidencial el 16 de diciembre de este año va a tener por lo menos vigencia en los siguientes 5, 6, 7, 8 años. Entonces, en ese marco sería prudente que tomara esta decisión. Ahora, tomen ustedes en cuenta que el debate sobre el apartado A lo vamos a seguir dando. No ha cambiado nada. Lo que hemos venido diciendo durante 23 años lo vamos a seguir diciendo, porque evidentemente, como dije, el apartado A con estas modificaciones va al infierno. Es decir, las pensiones van a seguir siendo bajas. No hay una solución estructural que mueva la aguja. Pero el debate hay que seguirlo dando. No hay que pensar que aquí se acabó, porque yo sentí que muchos compañeros que luego me hacen el favor de acompañarme en estas tareas, pues como decían, bueno, pues ya, imagínense ustedes, compañeros que tienen 80 años, digamos 10 años más, pues sí, es un problema complejo, pero este debate está más abierto y más vigente que nunca
en materia del apartado A. En materia del apartado B, como tratamos hoy, hay una oportunidad y hay que hacer de esa oportunidad, ojalá que una realidad. Pagar pensiones de manera diferente en México con un compromiso real del Estado mexicano que garantice a las siguientes generaciones un nivel real pensionario y no el 30% del último salario devengado, más la mal llamada pensión para los adultos mayores, que aunque es bienvenida, es un apoyo, ¿verdad? Esa sería mi respuesta, Toño. Gracias, amigo Gustavo. Aquí, por último, dice Rodolfo que no alcanzó a comprender la cuestión de la respuesta respecto al planteamiento muy específico que hace, que dice, en mi opinión, la lucha debe darse hacia una reforma a la ley del ISSSTE con características similares a la ley anterior a 2007. ¿Tú, güey, qué opinarías respecto a ese tema, amigo Gustavo? Bueno, habría que verlo porque la reforma abrogada, como le llamamos, por la reforma impuesta por Calderón y Beltrones en 2007, como decía, sí nos dio un marco de certidumbre en materia, sobre todo pensionaria. Eso está preservado, pero insistía yo en el reglamento del artículo 10º transitorio. Pero más bien la pregunta tendría que precisar en qué sentido habría que regresar. Eso yo creo que es un tema abierto. Creo que es interesante, por supuesto que hay que escuchar con cuidado eso, pero el artículo 10º transitorio en materia de los que estamos amparados, ustedes saben, ese artículo se acaba con el último de nosotros, cuando muera el último de los trabajadores que quedó protegido por él. Ese tiene las tablas famosas que, por cierto, se ve que le sirvieron también como ejemplo para la modificación que hicieron en el apartado A. Pero lo que habría que precisar en esa pregunta sí está clara. Lo que no está claro de la pregunta es en qué es en lo que habría que regresar. Ahí habría que ser, hay que platicar, digamos, porque ustedes saben las prestaciones del ISSSTE 21, de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Eso quedaría pues para una conversación pues posterior a esta conferencia, pero es interesante, es una propuesta interesante, sí. Esa sería la respuesta, Toño. Perfecto, amigo Gustavo, pues son las participaciones que tenemos en las redes sociales a través de la plataforma de Zoom. No sé si hubiera algún otro compañero que quisiera abrir su micrófono. Tenemos en este momento el espacio para que ustedes lo aprovechen y para que puedan estar realizando alguna pregunta, alguna participación. Parece que no lo hay. Entonces, Gustavo, yo creo que pues ni mandado a hacer. En este caso te tenemos grabado, que ya nos comprometiste ahí como otras 4 conferencias en todo lo que te llevaste de tu plática, de tu interesante tema. Yo le agradecería a los compañeros que se conectaron a través de la plataforma de Zoom. Le agradecería también a los compañeros y compañeras que se conectaron a través de las redes sociales y sobre todo hasta inclusive por ahí estuvieron llegando preguntas a través del WhatsApp, preguntas que te estuvimos planteando aquí. Yo creo que quedaría abierto para que en algún momento, amigo, tú nos des el espacio para retomar, por ejemplo, el tema del ISSSTE nacional, que nos hagas un planteamiento, porque yo te soy sincero, yo soy egresado 2009 de una escuela normal pública y pues a nosotros no nos tocó el régimen anterior del ISSSTE, que quisiéramos que nos compartieras cómo estaba ese tema. Claro, sí. Sí, por supuesto. Sí, Toño, cuentan con... Sí, yo creo que ese tema queda abierto para muy pronto y yo, bueno, pues por supuesto que quedo muy agradecido con esta invitación. Creo que el mensaje fue muy claro, lo platiqué con Gamaliel antes y ahora con ustedes. Es el apartado B, la oportunidad de que el magisterio democrático haga de esto una opción y yo, pues además de agradecer la atención, quisiera ver si mi amigo y compañero Hugo Garrido quisiera decir algunas últimas palabras, Toño, antes de despedirnos, ¿verdad? Claro que sí, amigo. Le abrimos el micrófono a Hugo Garrido. Si se encuentra pues, por el compañero. Sí, claro que sí, ya estamos por aquí. Pues nada, o sea, agradecer también aquí al compañero Gustavo, a todos ustedes, y afirmar que la propuesta señalada, la propuesta que hasta hoy el equipo de trabajo del doctor Gustavo ha armado,
Es una propuesta seria y profesional, ajá, y con todas las características no de una reforma pensionaria, sino de una nueva estructura, un nuevo modelo, que eso es lo interesante. Ajá. No es irle poniendo parchecitos o curitas a un modelo que no sirve, sino es un nuevo modelo que debe de impulsarse para que efectivamente haya un cambio en este tema, ¿no? Y ustedes como sindicato, como coordinadora, impulsarlo junto con los demás frentes y agradecer otra vez la oportunidad que me brindan estos micrófonos a través del doctor Gustavo Leal. Claro que sí, mi Hugo. Sí, muchas gracias a ti, al contrario, Hugo, por tu tiempo. Y Toño, sí, escuchándote ahorita y viendo que eres 2009, por eso decía la importancia que tuvo la coordinadora en materia de la ley del ISSSTE es de una grandísima profundidad. Están todos los materiales, están todos los libros, eso sería muy interesante reconstruirlo. Por ejemplo, hay uno histórico que escribió que se llama Resiste, aunque ustedes saben que hay una corriente en Chihuahua que se llama también así, Resiste, y en otras partes, donde se documenta parte por parte cada una de estas cosas. Así que para los compañeros jóvenes como Toño y otros, está todo legible, está todo el material de lo que fue siendo no solo los episodios de 2007, sino actualizaciones de la ley que se dieron básicamente en foros en las cámaras de diputados y senadores hasta el día de hoy, en donde el marco de la 4T, por supuesto, nos obliga a hacer algunos ajustes, ¿verdad? Pero bueno, con el agradecimiento, ¿verdad? No sé si Gamaliel todavía nos va a hacer algún comentario, ¿verdad? Porque creo que preguntas ya no hay. No, mira, de hecho, nos lo comentó hace ratito en lo corto el secretario general. Que se tenía que retirar. Tienes razón. Exactamente. Sí. Entonces nos Estamos despides de él. en actividades sindicales, sabemos que esto nos lleva prácticamente todo el día, toda la semana, a todas horas, y sí de antemano comentó que iba a estar lo más posible y que en el momento que le tocara entrar a la tarea que le tocaba asumir, pues se iba a desconectar. De hecho, por aquí nos dejó al compañero Reinaldo Lucas para que nos diera las palabras de despedida, para que abra su micrófono, compañero Reinaldo. Perfecto. A ver, déjame, le abro el micrófono al compañero Reinaldo. Él es bueno, ¿se me escuchó? Titular. Sí, adelante, compañero. Se escucha fuerte y claro. Sí, nomás para agradecerle al compañero, al doctor Gustavo Leal, por esta plática que nos hizo favor de acompañarnos en este día, y ya que todos y cada uno de los compañeros que estuvieron conectados están muy agradecidos, y de antemano agradecerle. Sería cuánto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si me lo permites, entonces, Gustavo, Hugo, invitados de honor, el compañero secretario general, como les decía, no se encuentra, y darle las gracias a las compañeras y a los compañeros que tuvieron a bien enlazarse para escuchar esta interesante plática. Creo que nos da materia para volver a retomar en un futuro una nueva ponencia, un nuevo conversatorio, una nueva charla, y hacerlo más extensivo. También agradecer a las compañeras y compañeros que se conectaron a través de las redes sociales del Facebook del Jurídico. Como siempre, la tecnología no tiene palabra y nos lleva un poquito de fallos. Les vamos a estar compartiendo el video completo. Más o menos se perdió por ahí la presentación de los compañeros y la inauguración del compañero secretario. Se los vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales. De igual manera, los enlaces para que ustedes tengan a bien escuchar toda la información. Y agradecerles sin más a todos quienes estuvieron aquí, sobre todo a ti, Gustavo, por tener el espacio, crear esa celeridad en el sentido de apoyar, de seguir compartiendo estas excelentes ideas, y que yo me declaro seguidor tuyo ahí de los artículos que has publicado en La Jornada y de otros espacios, puesto que tu mirada nos amplía un poquito más el margen a quienes apenas vamos creciendo y naciendo en este aspecto. Entonces, no sé si hay alguna otra palabra, amigo Gustavo. Agradecerles mucho a todos ustedes, muy buena reunión, espero que nos volvamos a ver pronto, y a mi amigo Hugo, que nos acompañó también dejando muchísimas responsabilidades para que se regrese a trabajar y tenga
comida en su casa. Muchísimas gracias a todos. Toño, gracias a todos ustedes. Reinaldo, estamos en contacto y nos vemos muy prontito. Gracias. Hasta Nada luego. más, antes de que se vayan, amigo Gustavo, pedirles que abran a todos su cámara para tomar una foto del Zoom. Eso. Terminamos la transmisión acá en Facebook, si me lo permiten. Vamos a hacer aquí Circo, Maroma y Teatro para cerrarla de listo. Y ahí está. Ya, cerrada la de Facebook. Ahora sí, si gustan abrir sus cámaras. Nos falta Mónica, nos falta Eva, nos falta José Luis, nos falta Ricardo Bus, Ignacio Bedoya, Lilia Rodríguez, para sacar una foto. Ya, listo. Listo, Lilia, José Luis, Ricardo Bucio, Eva, Mónica, el otro pues soy yo de la otra computadora. Listo, entonces va la foto. Una. Ya, ahí está, licenciada Mónica. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Un abogado muy tecnologizado, Toño. Felicidades. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Estamos a la orden. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.